Bien, gracias Padre, Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bien, este video está hecho bajo el formato de cápsula, es decir, trataré de ser lo más breve posible. Para quienes han visto mi canal de YouTube, ustedes saben que eso a mí me cuesta mucho, ser breve. Pero la idea de esta iniciativa es hacer cápsulas y enviarlas cada 2 o 3 días, subirlas a internet. Bien, en estas cápsulas entonces voy a enviar o exhortar un versículo con una o dos referencias, ¿cierto?, que nos aclaran la idea de cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con lo social. Bien, y que sí, independiente de que la gran mayoría de las iglesias les parece raro esto, lo cierto es que la escritura misma nos habla de lineamientos sociales que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, para comenzar estas cápsulas, vamos a tratar el primer tema, acerca del mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Qué es más importante? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Yo sé que para muchos lo más obvio, lo más evidente primero es amar a Dios. Sin embargo, Juan nos da una, ¿cómo lo podría expresar? Nos da una idea bastante distinta de ese pensamiento, ¿ya? Y lo vamos a ir descubriendo en esta cápsula. Bien, entonces parto la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Primera de Juan capítulo 3 del versículo 11 al 17, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bien, entonces, lo primero, Juan habla diciendo que el mensaje que habéis recibido, le dice a la congregación, ¿cierto?, desde el principio era que que nos amemos los unos a los otros. Cuando dice principio, muy probablemente, aunque en el idioma original no se logra ver esta diferencia, o no se logra ver muy claramente, cuando Juan dice principio, probablemente se refiere al Génesis, no a cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Por qué digo probablemente? Porque inmediatamente Juan dice que este es el mandamiento que recibieron desde el principio, y comienza a hablar de Caín. Y Caín es parte del Génesis, de uno de los primeros capítulos del Génesis. Entonces ya sabemos que Caín mató a su hermano. Las obras de Caín eran malas, las de su hermano justas. Bien, aquí como un paréntesis, para aclarar un poco la idea de a quién se refiere Juan, si leemos Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, no lo he citado acá para no ser tan largo el video. Si leemos Génesis capítulo 4, entonces podemos ver la historia de Caín y Abel, y vemos cómo Abel hace una ofrenda, y la ofrenda de Abel consiste en un sacrificio, porque él era pastor de ovejas, ¿cierto? Sin embargo, hay una versión bíblica que es una de las que más me gusta, que es bastante buena. Tiene una traducción más directa, no es Reina Valera 1960, sino la Biblia latinoamericana, que la recomiendo bastante. En esa versión dice que Abel toma el primogénito de su rebaño, el más gordo, bien, y que luego del sacrificio quema la grasa. Entonces, ya con esos detalles a mí se me hace una idea, inmediatamente se me viene a la mente los ordenamientos sacerdotales que Dios les da a Israel por medio de la ley de Moisés, por medio de la ley que le da a Moisés. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué Abel sabía con tanto detalle cómo hacer una ofrenda, y por qué Caín no lo sabía? Entonces, cuando Dios acepta la ofrenda de Abel, Caín se enoja y se frustra.
Entonces Dios le habla y le dice, oye, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan frustrado? Si acaso si hicieras las cosas bien estarías contento. La opción es tuya, le dice, parafraseando un poco algunas versiones bíblicas. La opción es tuya de pecar o no. ¿Bien? Eso es lo que le dice Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que Dios le habla a Caín, es porque nos muestra que Dios aún le sigue hablando a los hombres en ese tiempo. Independiente del instrumento, no dice si fue un ángel, no dice si fue Dios directamente, no dice si fue Adán, ¿cierto? El mensaje es simple. Independiente del instrumento, Dios le dice, ¿sabes qué? Corrige tu camino, corrige tu actitud. Bien, entonces Dios les estaba hablando. Probablemente si Dios les estaba hablando a ellos, entonces fue Dios, insisto, independiente del instrumento, quien le dijo a Abel cómo hacer un sacrificio. Y quién le dijo a Caín cómo no hacer o cómo hacer también un sacrificio. Dios les hablaba en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, Caín no hizo caso a las palabras de Dios. No solamente porque no hizo un buen sacrificio, sino además porque en lugar de restaurar su camino, de restaurar su actitud, en lugar de mejorar su actitud, lo que hizo fue llevar al campo a Abel y ahí le mató. Entonces todas esas son las obras de Caín. No es solamente el hecho de matar, sino también el hecho de no escuchar la voz de Dios. Bien, entonces Juan continúa diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, alguien que no ama al hermano es porque ni siquiera ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo Juan indirectamente. Por eso dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. La única evidencia que tiene un hijo de Dios para decir con testimonio real, ¿cierto? Verdadero, que ha pasado de muerte a vida, ¿cierto? Que ha nacido de nuevo, es si ama o no al hermano. Y la pregunta es entonces, ¿cómo amo a mi hermano? Y eso se responde en el versículo 17, donde dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Bien, entonces la única manera de comprobar que amamos a nuestros hermanos es justamente a través de estos actos de caridad. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el amor de Dios no mora en él. Y eso es lo que está pasando. Hoy día nosotros en Chile vivimos en una crisis, ¿cierto?, sanitaria a nivel mundial y en una crisis social desde los días de octubre. Sin embargo, no quiero enfocar esto en el porqué de la crisis, sino en el hecho mismo de que estamos viviendo una crisis, ¿cierto? Y que ya hay muchas familias en este país que están pasando necesidades. Y que hay muchas iglesias que bajo la excusa de no somos salvos por obras, y digo excusa no porque esa frase no sea bíblica, es bíblica, pero lo utilizan como excusa para no ayudar al prójimo. Por eso les digo, bajo la excusa de no somos salvos por obras, no ayudan al hermano. Y esto es lo que dice Dios. Es decir, Juan lo que está diciendo aquí es un mandamiento, y un mandamiento no es opcional. Un mandamiento no es si yo quiero hacerlo, si yo quiero lo hago, yo veo cómo lo hago. No, es un mandamiento y por lo mismo no hay una excepción a la regla. Aquí no hay una excepción que diga que, no sé, mira, a mi vecino, qué sé yo, me hizo daño, entonces no lo amo. O no tengo por qué ir a... Él tiene que venir a pedirme perdón a mí y no tengo por qué yo amarlo. ¿Me explico? No hay una excepción. Y es un mandamiento. Entonces la pregunta es, punto número 1, bajo esta perspectiva, ¿qué pasa si no hacemos el mandamiento de Dios? Caemos en una rebeldía y no escuchamos lo que dice la palabra de Dios y caemos en el mismo espíritu de Caín. Entonces, ¿podremos llegar o podemos concretar nuestro proceso de salvación si no obedecemos a Dios? Bien, entonces ahí hay una pregunta, bien, que voy a dejar abierta, pero pienso yo que la respuesta es bastante evidente. Y dos, ¿cierto? Aquí lo que dice Juan es justamente que el amor de Dios se demuestra a través de estas obras de caridad. Entonces es aquí donde toma peso la pregunta que está en el título de este video, de esta cápsula. ¿Qué es más importante entonces? ¿Amar a Dios o amar al hermano? Tal vez muchos podrían decirme que amar a Dios es más importante. Sin embargo, Juan
Juan nos da una idea totalmente distinta. En el siguiente capítulo de la carta de Juan, capítulo 4, de los versículos 20 al 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, Juan aquí está diciendo, si lo vemos solamente desde el versículo 21, Juan en ningún momento dice que es más importante amar a Dios que al hermano. No, pone los dos mandamientos al mismo nivel. Tenemos este mandamiento, de hecho los une en uno solo. El que ama a Dios también ama a su hermano. Es decir, los dos son un solo mandamiento y están al mismo nivel. Sin embargo, el versículo 20 nos da que pensar, porque dice que el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, a través de esa pregunta, Juan está diciendo que antes de amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Es decir, el primer mandamiento, sabemos que es amar a Dios, pero hay uno previo. Eso es lo que está diciendo Juan. Hay un requisito previo, tal vez no un mandamiento, pero sí un requisito previo, que es primero amar al prójimo. Porque el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque mi hermano es a quien yo veo. A mi hermano es a quien yo puedo ayudar. Es mi próximo, es mi prójimo, el que tengo al lado, el que es el más inmediato. ¿Me explico? Entonces, a él, que lo veo, y que por ende fue creado también a la imagen y semejanza de Dios, al amarlo a él, estoy amando a mi hermano. Estoy amando a mi hermano. Porque Dios no tiene necesidad de hambre o de vestido. Entonces no le puedo llevar ayuda a Dios. ¿Me explico? Entonces, para demostrar que verdaderamente amo a Dios, amo a mi hermano primero. Entonces, lo presenta como un prerequisito al mandamiento más importante. O no como un prerequisito, sino como simplemente la forma, la manera en que se cumple o debemos cumplir este mandamiento, es precisamente amando al hermano. Eso es lo que está diciendo Juan. Bien, entonces, obviamente, a menos que viviéramos en una isla, solos, sin vecinos, no podríamos cumplir este mandamiento. Pero como somos humanos y vivimos en sociedad, al amar a nuestro prójimo, inmediatamente afectamos a la sociedad. Por lo tanto, este es un mandamiento que tiene un rasgo social, que tiene una mirada social, que afecta a la sociedad. Entonces, este es uno de los versículos que, insisto, me gustaría presentar a lo largo de este tiempo en esta cápsula, ¿cierto? Este es uno de los versículos. Pero el punto es ese. Hay un deber social. Y eso está en el primer mandamiento. Ama a tu Dios. ¿Cómo amo a Dios? Amando al hermano. No dice orando, no dice teniendo fe, no dice leyendo la palabra. Dice simplemente amando al hermano. Así amo a Dios. ¿Bien? Y como les decía, es un mandamiento. No hay una excepción a la regla. Es una ordenanza. Tiene que cumplirse sí o sí. No hay una opción. No es opcional. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es el mensaje. Este mensaje, entonces, este mandamiento tiene mucho que ver con lo social, porque simplemente vivimos en sociedad. Cualquiera que no demuestre amor a su hermano es un mentiroso y no ha visto a Dios y permanece en muerte. Así de simple, eso es lo que quiere decir Juan. Sí, es fuerte, por supuesto, pero más fuerte para Dios es ver cómo sus hijos no se aman y se matan los unos a los otros. O no simplemente no se matan, sino que se desprecian los unos a los otros. Eso es más fuerte. Eso es más fuerte que las palabras que está mencionando Juan. Bien, entonces que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos vemos en una próxima cápsula. Bendiciones.